La doctora en psicología Natalia Hidalgo conoce bien la violencia machista. Ha intervenido como psicóloga con las víctimas antes de trabajar con los agresores desde un enfoque científico, usando técnicas de resonancia magnética funcional para confrontar en un mismo experimento las reacciones de 21 hombres condenados por maltrato frente a las de 20 individuos sentenciados por otro tipo de crímenes. Es el tercer estudio de este tipo que se hace en todo el mundo y se ha coordinado desde el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Sus resultados confirman que el cerebro de los maltratadores se comporta de forma distinta al de otros delincuentes. Natalia Hidalgo, es un placer tenerte con nosotros aquí en Conciencia. Cuéntanos en qué consistió el experimento. Bueno, el experimento consiste en evaluar a maltratadores a partir de resonancia magnética. Hemos tenido un grupo de maltratadores y hemos comparado qué es lo que pasaba en el cerebro de los maltratadores en comparación con otros convictos, otros hombres que tienen medida judicial por delitos que no están relacionados con la violencia de género. Y lo que hicimos es que mientras que se registraban las imágenes con la resonancia magnética, pues fuimos pasándole una serie de imágenes con distinto contenido. Algunas imágenes tenían contenido de violencia en general, otras imágenes eran contenido concreto de violencia de género y otras imágenes neutras como para ver su reacción también. Además les preguntamos pues, bueno, cuánto de impactados estaban con esas imágenes, cuánto de ansiosos podían estar ante ellas y qué control sentían, qué sensación de control tenían ante la visualización de las mismas. Según vuestros resultados, entonces, ¿son los maltratadores distintos a otros criminales? Pues sí, realmente los resultados indican que el cerebro de los maltratadores funciona de un modo diferente. Se activan y desactivan zonas cerebrales distintas ante las mismas imágenes. Entonces, eso indica que hay un funcionamiento distinto, un funcionamiento diferente. ¿Esa activación de determinadas zonas del cerebro os puede dar alguna pista que se traduzca luego en algún tipo de... podáis inferir algún tipo de alteraciones emocionales, cognitivas, anímicas? Bueno, realmente en el cerebro no existe una especialización funcional tan directa como normalmente creemos. Esto quiere decir que la activación de una zona cerebral no quiere decir necesariamente una función implicada en todas las personas igual. Entonces, ante esa pregunta no puedo contestar directamente, pero sí se ha visto pues, que las zonas que se activan, desactivan, sí están vinculadas con el procesamiento emocional, están vinculadas pues, con la forma de vivir la ansiedad, de vivir el miedo, en fin. Sí nos está dando información de que funcionamos diferente cada uno y en el tema de delincuentes es un tipo de violencia distinta, un tipo de violento diferente a un violento general. Y ya eso es importante porque nos está haciendo separar dos tipos de violencia y nos está haciendo separar delitos. Es entonces un paso previo para algo posterior que ampliará objetivos, me imagino, ¿no? Este experimento, ¿no? Estamos viendo que los maltratadores son más inflexibles que otros tipos de delincuentes, es algo que a priori no... Nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo te imaginas un maltratador? Normalmente diríamos una persona pues, que tiene muy poquito autocontrol, por ejemplo, que no toma buenas decisiones. Sin embargo, esas áreas pues, funcionalmente no están perjudicadas. Y lo que sí notamos una gran diferencia con respecto a otros grupos de personas violentas es con inflexibilidad, con la flexibilidad cognitiva, son mucho más inflexibles. Entonces, la investigación tiene que seguir por allí y bueno, y estamos empezando otras líneas de investigación como es trabajando en la reincidencia de los maltratadores. Entonces, con esta batería mucho más amplia, pues queremos ver qué es lo que los puede hacer diferente a los maltratadores que reinciden y a los que después de salir de prisión o de la medida alternativa no vuelven a cometer violencia hacia sus parejas. Es decir, que por la evaluación previa que tenéis o por la bibliografía que hay sobre el tema, no solo la inflexibilidad, sino también la reincidencia es una característica que parece diferenciarlos de otro tipo de criminales. ¿Hay algo más que así a priori por la bibliografía que habéis manejado diferencia a los maltratadores de otros criminales?
con respecto a la edad, al estado civil y todo esto hay como información contradictoria, no hay mucho acuerdo. Pero sí es verdad que se vinculó, por ejemplo, con el consumo de drogas, alcohol u otras sustancias y con el tener una lesión cerebral. Por eso en este estudio que nos trae hoy aquí, lo que hicimos es ser muy cautos en ello. Entonces, nosotros no aceptábamos para la investigación personas que habían cometido violencia contra su mujer, pero tenían alguna lesión cerebral o tenían historia de consumo de drogas. Este tipo de variables la hemos desechado porque son variables que en cualquier persona están vinculadas o pueden estar vinculadas con violencia. Me imagino que es pronto todavía, pero en un futuro, si seguís trabajando en esta dirección, ¿puede tener alguna utilidad en el campo de la prevención, lo que estáis haciendo? Esperemos que sí. Ahora mismo estamos en torno a depende de la investigación, pero entre un 15 y un 30% en España se está viendo de reincidencia, son porcentajes muy altos. Entonces, si podemos aportar alguna variable que sea nueva y que nos acerque al perfil de reincidentes, sería muy interesante. Pero además, a mí me interesa especialmente irnos a la infancia, ¿no? Poder organizar, pensar en programas preventivos desde los colegios. Se trabaja muy bien en los colegios, es decir, se trabaja en igualdad de género, de igualdad de oportunidades y eso es básico y eso no lo podemos olvidar porque eso es el eje principal. Pero, por ejemplo, si sabemos que los maltratadores son más inflexibles, ¿por qué no empezamos a trabajar flexibilidad cognitiva desde que son muy pequeños? Diría yo, desde educación infantil. Tú conoces bien las dos caras de esta situación. No solo has trabajado a nivel de intervención clínica con mujeres víctimas de violencia machista, sino que también lo has hecho con los maltratadores. En el caso de las mujeres, has trabajado también a nivel de investigación en las secuelas neuropsicológicas. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, las más comunes son problemas de memoria, de concentración, de atención. Encontramos déficit en atención, pero también incluso hay pinceladas de dificultades en la toma de decisiones. Todo esto no es previo a la relación de maltrato, es decir, no es que sea un perfil de mujer determinada que por tener estas características tiene más riesgo de ser maltratada, sino que son posteriores, son secuelas directas del maltrato, tanto físico como psicológico, porque el maltrato psicológico mantenido en el tiempo, ese estrés que genera, también produce estas secuelas. Y bueno, y son secuelas que podemos ver que están dificultando una vez que se separan, pues poder volver a integrarse en la sociedad con la normalidad que se habían movido siempre, ¿no? Entonces las secuelas cognitivas son secuelas que normalmente pasan desapercibidas y que juegan en contra de las mujeres. A la hora de enfrentarse a un juicio, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia a veces cambian ligeramente el testimonio. Y eso se interpreta como una mentira, ¿no? Y realmente es parte de lo normal como secuela de lo que ha vivido, ¿no? Entonces creemos que tenemos que seguir investigando en este campo y poder también proporcionarles, además del tratamiento psicológico que ya reciben muchas de ellas, también un tratamiento encaminado a la rehabilitación de secuelas cognitivas. Mucha suerte y que los resultados sean prometedores en esta investigación. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ustedes.